Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo puedas compartir con tus amigos. Desde aquí, desde Aristóbulo del Valle Misiones, te mandamos un abrazo muy, pero muy grande, donde sea que te encuentres. Quiero compartir un mensaje en el día de hoy que ya hace un tiempo atrás, hace unos años en realidad, el Señor habló a mi corazón fuertemente, pero que todavía sigue latiendo en mi vida, que todavía sigue marcando cosas en mi vida. Hace poquitos años todavía, cuando estaba el presidente Mauricio Macri como en su lugar de presidencia, ocurrió un suceso que marcó muchísimo, marcó fuerte a lo que es la Armada Argentina, ¿sí? Ahora no recuerdo bien, creo que fue en el año 2017, si no me equivoco. Y es el suceso con el submarino Ara San Juan. ¿Algunos se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de este suceso? Fue algo muy impactante, fue algo que no se esperaba. Son de esas tragedias que uno no espera, y pienso que para la Armada Argentina en estos últimos años habrá sido de los peores sucesos que les tocó atravesar y que nos tocó atravesar como país, porque es parte de nosotros también. El Ara San Juan, un submarino que tenía 44 tripulantes, 43 de ellos hombres y una mujer, estaban saliendo de lo que era Ushuaia, ¿sí? Dirigiéndose a Mar del Plata, y en entremedio del viaje, en algún punto, en algún lugar, se pierde comunicación con este submarino. Submarino que estaba haciendo diferentes viajes, misiones, se pierde contacto y es ahí donde empieza la búsqueda para ver si todavía estaba a flote el submarino, si había gente que había sobrevivido, y la realidad era que no. Y así se estuvo mucho tiempo que no se supo nada, y se dio por perdido el Ara San Juan, y con el Ara San Juan también todos los tripulantes. Un año después el gobierno contrató una empresa que se encargó de buscar e identificar bien cuál era el punto exacto en donde se encontraba el Ara, los restos de este submarino. Y se encontró el submarino a 907 metros de profundidad. 907 metros de profundidad. Y me puse a investigar hoy. Yo personalmente detesto las matemáticas y todo lo que tenga que ver con cálculo a mí no me gusta, pero me puse a investigar y a sacar cálculos y creo que le pegué en el cálculo, creo, pero si hay alguno que por ahí sabe más que yo en esto, me corrige. Cuanto nosotros más descendemos en el agua, aumenta la presión sobre cualquier cuerpo que se esté yéndose a lo profundo. Y estuve sacando cálculos de cuánta era la presión que tenía o que tienen en este momento los restos del Ara San Juan a 907 metros por debajo del agua. Y tienen una presión del agua de 90 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que por centímetro cuadrado, por cada centímetro cuadrado hay 90 kilos de presión. Es como que uno se acuesta en el piso, pongamos por cada centímetro cuadrado nosotros una varilla vertical, y que una persona 90 kilos se pare en cada varilla. Así que imagínense, por cada centímetro cuadrado, 90 kilos de presión. ¿Por qué se fue a pique el Ara San Juan? ¿Cuál fue la razón por la cual este submarino se terminó hundiendo y terminó en la superficie, en lo profundo del mar? Hay varias teorías. La principal es que evidentemente ingresó agua a la parte de las baterías y eso hizo un cortocircuito, un incendio, y a partir de ahí muchas conclusiones. A ciencia cierta nunca vamos a saber qué es lo que pasó, porque ninguno sobrevivió para contarlo, y a 907 metros de profundidad es muy difícil hacer muchas investigaciones, pero las teorías eran de que se originó un incendio y con esto una explosión que podría quizás haber afectado a la mayoría de los tripulantes, y después el submarino entró en un sistema que se llama implosión. Y el nombre de este mensaje es Implosionados. ¿Qué es la implosión? También me puse a investigar. Y según el diccionario, implosión significa hundimiento o rotura hacia adentro de las paredes de un recipiente cuya presión es inferior a la exterior. Es decir, que hay una presión tan fuerte de afuera hacia adentro que hace que esto empiece a meterse y autodestruirse hacia adentro. Y creo que el mejor ejemplo, conseguí una latita para que podamos entender qué es la implosión. La explosión es algo de adentro hacia afuera.
Pero la implosión es una presión de afuera hacia adentro. Y por lo que se ven en las imágenes, el mayor ejemplo que dan es que dicen que el submarino quedó literalmente como una lata aplastada. Es tanta la presión, cuanto más nos sumergimos en el mar, que no hay nada que pueda resistir a esta presión. Los seres humanos soportamos pocos metros, pero si nos vamos abajo, nuestro cuerpo se destruiría, se aplastaría cualquier objeto que no esté preparado. ¿Por qué es que se hundió el Ara San Juan si estaba preparado para resistir la presión? Porque hubo algo adentro que anduvo mal. Y yo quiero hablar de esto, de cuando nosotros en la vida somos implosionados por la presión de afuera. La implosión es una destrucción hacia adentro. Y yo pienso que la vida, y creo que nuestra vida se puede simplificar o ejemplificar mejor con un submarino. Creo que nuestra vida son como submarinos. Porque constantemente en nuestro entorno hay presión. ¿Qué tipo de presión? Por ejemplo, presión laboral. Tenemos presión laboral. ¿Por qué? Porque tenemos presión laboral por parte de nuestro patrón, de nuestro jefe, porque nuestro jefe nos está demandando más y nos pide que seamos exigentes en nuestro trabajo, por lo tanto es exigente con nosotros. Hay una presión. Pero también hay una presión por parte de la responsabilidad de saber que tengo que alimentar una familia. Y en estos tiempos escucho mucho esto, qué difícil está llegar a fin de mes, ¿eh? Y todos estamos preocupados con esto. ¿Cómo llego a fin de mes? Tenemos una presión externa de un sistema por falta de dinero, por falta de fuentes laborales. Esto es una presión para nosotros. Entonces hay una presión sobre nuestras vidas, sobre nuestra responsabilidad. Una presión sobre la comparación, cuando por ejemplo tengo una empresa y en vez de compararme conmigo mismo y desafiarme a mí mismo, me comparo con otras empresas, con otros comercios, con otros profesionales, me comparo con otros pastores porque veo que hacen ciertas cosas de determinada manera y me comparo y eso es una presión, es una presión. Otra de las presiones para quienes están estudiando en la facultad, creo que la facultad es un lugar de mucha presión. ¿Por qué presión? Porque hay un rendimiento que nuestros padres esperan por parte de nosotros, conforme a los estudios, en cuanto a las notas, y que todo lo que hagamos y la plata que quizás invierten en la facultad valga la pena, ¿no? O yo si estoy trabajando para cubrirme mis gastos, hay una autopresión sobre mí mismo porque yo entiendo de que desaprobar exámenes de alguna manera es no avanzar y de alguna manera no estoy haciendo valer el dinero que estoy invirtiendo en la carrera. Así que puede haber una presión por parte de mi familia, por parte de mis padres, por parte de mis propias expectativas. Cuando yo me he ilusionado de aprobar un examen, estudié, me preparé y desapruebo. Y uno dice, no hay explicación. ¿Por qué? No hay por qué. Y desapruebo, o un profesor, como decimos en la jerga popular, me tiene entre ojos, ¿no? Y me hace la vida imposible, la vida a cuadritos. Hay presión. Otro de los tipos de presiones dentro de la facultad es por lo que es el mismo nombre, la carrera. ¿Por qué se le llama carrera universitaria? Porque justamente estamos corriendo hacia un punto, hay una meta, un objetivo. Pero el problema de todo esto es que durante tantos años y durante estos últimos años, la carrera ya no es conmigo mismo y no es así una meta, la carrera es con el otro. Entonces cuando yo veo que hay compañeros que están aprobando y yo no apruebo, hay una presión sobre mí porque pienso que estoy corriendo una carrera con ellos y comparándome con ellos, me frustro, hay presión. Entonces a veces termino estudiando más, no por aprobar en sí o por recibirme, sino para demostrar a los otros que yo sí soy capaz y evitar cualquier tipo de comentario, burla, etc. Hay otro tipo de presiones, por ejemplo, la presión sobre la maternidad o la paternidad. Y no sé si a alguna mamá le ha pasado, porque he escuchado muchísimo esto, que de pronto el nene se lastima de alguna manera, de una manera sonsa a veces, por esas caídas así medio sonsa, se lastima, ¿no? Y hay como un dolor en el corazón, ¿no? Porque ¿cómo no me di cuenta? Y me ejerzo una presión, y peor aún si escucho un comentario diciendo, ay, estas madres de hoy en día, podrías haber tenido un poquito más de cuidado porque yo cuando era madre hacía tal cosa. Y sobre mí hay una presión y me empiezo a autocondenar porque digo, soy la peor madre del mundo, mi hijo va a ser un fracaso porque su madre es un fracaso, y empezamos una cantidad de pensamientos, o el padre también.
Por eso hay mucha presión social sobre lo que significa ser una madre o un padre. Y cosas que se supone que uno tiene que hacer, pero no están escritas en ningún lugar. Presión por el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y tengo mucha presión sobre, ¿será que me voy a recibir? ¿Será que no me voy a fundir? ¿Será que voy a poder sostener esto que estoy construyendo? ¿Será que este proyecto se va a dar? ¿Será que este comercio se va a dar? Etcétera. Sigo con las presiones. Presión por parte de las amistades. Presión por parte de los estereotipos de belleza, principalmente para los jóvenes, adolescentes que están presentes, en donde la sociedad te dice que si no tenés cierta medida, si no te maquillas de cierta manera, o no te sacas una foto de cierta manera, no sos lo suficientemente lindo o linda. Y hay presión sobre mí porque constantemente quiero estar a la altura de las circunstancias. Presión por parte de las amistades, gente que nos está presionando todo el tiempo a hacer cosas. Y por último, además de miles y miles de presiones que podemos tener, presiones en la iglesia. Tenemos mucha presión en la iglesia porque estamos más pendientes de cómo la gente nos ve a nosotros, de cómo Dios nos ve a nosotros. Entonces quizás escuchaste la frase, esta siguiente frase que es bastante compleja, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente? Nunca escucharon esa frase, ¿no? Solo yo nomás. ¿Qué va a decir? Y principalmente el qué va a decir la gente tiene que ver más con lo que dice la gente adentro de la iglesia que la de afuera. Porque decimos la afuera, bueno, vaya y pase, pero ¿qué tal si los hermanos llegan a verte de esta manera? ¿Qué van a decir? Y pasamos nuestra vida con esta presión dentro de la iglesia, donde constantemente estamos cuidándonos de todo, pero nos olvidamos que hay alguien que su opinión es mucho más importante, que es la de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Estoy agradando a Dios? Porque muchas veces hacemos tantas cosas dentro de la iglesia para que las personas estén contentas. Pero Dios nos dice, yo no te pedí eso. Yo no te estoy pidiendo que hagas. Te estás estresando con eso, yo no te lo pedí. Y así tantas cosas, tantas presiones. Es por eso que hay que entender que la presión genera implosión en aquellos que están teniendo problemas en el alma. Un submarino está preparado para recibir la presión y probablemente toda la vida vamos a recibir presión. Es natural, es parte. Va a haber gente que nos va a presionar, nosotros nos vamos a presionar, pero que implosionemos hacia adentro va a depender de que si en nuestras vidas hay cosas que están funcionando bien o están funcionando mal. El Ara San Juan nunca se hubiese ido al fondo del mar si nunca hubiese existido una avería dentro de sus sistemas, porque el problema empezó adentro y por la presión no soportó. Es por eso que la implosión se genera por percances internos y yo me desmorono. ¿Cuándo es que yo implosiono? ¿Cuándo es que la presión me llega a destruir a mí? Cuando yo no tengo resuelta cuál es mi identidad, por ejemplo. Cuando yo soy implosionado por la presión de lo externo, de lo que viene afuera. Cuando yo no sé quién soy. Cuando yo no sé quién soy en Cristo. Cuando yo nunca entendí quién es Cristo para mí, qué lugar ocupa Cristo, qué poder tiene Él. En este tiempo de pandemia y todo este lío que estamos viviendo que es terrible, hay un espíritu de miedo tan fuerte, un miedo que no nos deja avanzar, que no nos deja movernos, que no nos deja vivir la vida porque constantemente estamos viendo muerte por todos lados y hay una presión sobre nosotros. Ahora pienso, ¿no? Dios, ¿qué lugar ocupa en toda la pandemia? El poder de Dios, ¿qué lugar ocupa? Su soberanía. Es decir, ¿qué soberanía? Es que Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Qué lugar ocupa la soberanía de Dios en todo esto? ¿Qué lugar ocupa la salvación en todo esto? De que le tengo tanto miedo al COVID que me estoy olvidando que independientemente de lo que pase en esta tierra, lo más importante es lo que viene después. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta en la carrera de la vida. Pero esto pasa cuando mi identidad no está puesta en Jesucristo, cuando yo no entiendo quién soy. Otra de las razones que nos llevan a implosionar es que el carácter de Cristo no se manifiesta en mi vida. Y ayer hablábamos con los jóvenes y hablábamos el viernes en la vigilia también de esto clave que es el carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter de Cristo? Es el fruto del Espíritu manifiesto en mi vida.
el fruto del Espíritu manifiesta en mi vida. Y el carácter es lo que a nosotros nos va a mantener estables en medio de las presiones o no. Por ejemplo, Jesús. Jesús era una de las personas que tenía razones para implosionar. Tenía razones para tirarse al piso y autodestruirse. Tenía presión de todos lados, presión de multitudes que querían que Él los sane, presión de los fariseos, saduceos que andaban atrás todo el tiempo buscándole, haciéndole pisar el palito a Jesús para que Jesús sea ridiculizado. Tenía presión por parte de sus seguidores, de la gente que no lo seguía, y ni hablar camino a la cruz. Cuando era tanta la presión emocional que Él tenía de lo externo y lo que sabía que iba a venir, que hasta se llegó a llorar y como varias veces lo repetimos y lo decimos a esto, de su piel salían gotas de sangre, de la presión sanguínea que había en su vida, y que nadie ha llegado a esto, gracias a Dios, creo. Jesús estaba presionado, pero su carácter fue lo que a Él lo mantuvo estable. ¿Y qué tiene cuál es el carácter, además del fruto del Espíritu? Tiene que ver con saber quiénes somos, saber a dónde vamos y entender de que la puerta a la presión está a mi poder. Vos tenés la llave de la puerta del lado de adentro. Y sos vos el responsable de permitir que la presión genere presión al punto de que implosiones, o que en medio de la presión puedas mantenerte vivito y coleando y poder avanzar y caminar esta vida en plenitud. Está en vos la capacidad de permitir o no que esa presión que es inevitable afecte tu vida. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o qué sería para nosotros implosionar en esta vida? Implosionar se podría manifestar con frustraciones, pero las frustraciones negativas, porque vamos a pasar frustraciones, eso es una realidad, es natural cuando algo no sale como esperamos. El tema es cuando la frustración a vos te estanca y vos decís, es tanto el dolor, la frustración que tengo que me quedo acá, me quedo paralítico emocionalmente, espiritualmente, no busco a Dios porque la frustración es tan grande que me quedo estancado. La depresión, ¿qué significa depresión? Tiene que ver con esto, con la implosión y con sumergirnos. Depresión significa de irnos hacia abajo por una presión. Eso es la depresión. Es que mi estado emocional y mi estado espiritual y físico se vayan hacia abajo por las presiones externas. Y la depresión se puede manifestar de muchas maneras, con ansiedad. ¿Cuántos son ansiosos además de mi persona acá? Hay varias manos levantadas sinceras ahí. Yo soy muy ansioso. Yo no quiero para mañana, quiero para anteayer las cosas. Y me desespero y me pongo loco. Y esto me quita el hambre, me quita el sueño, me quita todo. ¿Por qué? Porque mi cabeza está patinando en lo que va a pasar o en lo que estoy viviendo, mi cabeza no se queda tranquila y ahí empiezan una cantidad de pensamientos a bombardearte todo el tiempo que no te dejan tranquilo. Y quieres acostarte a la noche donde estás por dormir, viene tu cerebro, toca la puerta y dice, ¿estás despierto? Sí, ¿qué querés? ¿Vos te acordás que dentro de una semana te toca rendir? Y ahí no te dormís más. ¿Les pasa eso o no? Estás durmiendo y viene la ansiedad a golpearte la puerta de nuevo en tu cerebro, te despierta y te dice, vos sabés que dentro de 2 semanas recién cobrás y estás medio cortito, medio cortito, no sé si vamos a llegar a fin de semana. Y ahí empezamos con este círculo de ansiedad. El miedo, como nombraba hoy, por diferentes circunstancias, yo implosiono por el miedo. Cuando tengo tanto miedo que tengo miedo de salir de casa, miedo de acercarme a la gente, miedo de respirar, 5 barbijos encima, alcohol en aerosol, lavandina, me tiro arriba por las dudas, queroseno, un fósforo y lo que sea, para matar el virus. Y estoy enloquecido. Cuando después voy al supermercado y toco el mismo paquete de hierba que tocan todo, ¿no? Pero hay tanto miedo en mi vida que yo me implosiono, me autodestruyo, me hundo hacia adentro. Esto de la implosión trae pensamientos de muerte. Decir, estoy tan cansado que me quiero morir. Estoy tan frustrado que me quiero morir. Y de hecho, mucha gente por implosionar terminó quitándose la vida. Uno cuando llega a esa determinación es porque en su vida cada vez se va sumergiendo más y más. Y lo paradójico de todo esto es que lejos de que algo mejore cuando estoy implosionando y me estoy sumergiendo, es que cuanto más me sumerjo,
implosionado, autodestruido, más es la presión y más es la presión, hasta que llego a este punto que digo, no puedo más, no puedo más. Pánico, enfermedades físicas. Nuestro cuerpo se enferma muchas veces por nuestra alma y por estar implosionando. Porque quizá no estamos cargando mochilas que no nos pertenecen, porque estamos peleando con cosas que las tendríamos que haberle entregado al Señor y por eso estoy con dolor de panza, con dolor de cabeza, que me duele la espalda, la cintura, la cervical, el dedo, el codo y me duele todo y me hago estudios y no tengo nada. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Es porque quizás yo estoy implosionando y la manera de manifestarse esa implosión es a través de mi cuerpo. Porque tu cuerpo habla también. Tu cuerpo habla. Ahora, en todo este lío, ¿no?, de implosiones y estar siendo presionados, la pregunta es, ¿en qué a mí como cristiano me puede ayudar la presión que tengo de afuera? ¿En qué me puede ayudar? Y yo quiero que acá pienses en tu vida, empieces a hacer una introspección, a conocer tu corazón. Y quiero que te guardes esto en el corazón, que las presiones de la vida sirven para que podamos ver de qué estamos hechos. Las presiones de la vida nos sirven para que podamos ver de qué estamos hechos. ¿Cuál es nuestro tipo de cobertura? El domingo pasado hablaba un poco sobre esto y daba este ejemplo que Dante Gebel siempre dice. Él dice que tenemos que tener cuero de rinoceronte y corazón de carne. Cuero de rinoceronte, ¿por qué? Porque es duro, es indestructible. Cuero de rinoceronte duro para recibir todas las presiones y que eso no nos afecte, pero corazones de carne sensibles a lo que Dios quiere hablar. El problema es que a veces se da vuelta a la cuestión y tenemos corazones de piedra y nuestro exterior es de carne sensible. Entonces todo lo que nos dicen, todo lo que nos pasa, todo lo que vemos nos afecta e implosionamos. Es por eso que ya no mires las presiones externas o estas casi implosiones en tu vida como algo malo. Míralo como una oportunidad para ver en tu vida y en tu corazón de qué estás hecho, cuánto del carácter de Cristo se manifiesta en vos. Sirven para sacar a la luz las áreas que necesitan mantenimiento y reparación. La presión sirve para sacar a la luz las áreas que necesitan mantenimiento y reparación. Y esto tiene que ver quizás con observar de que quizás la parte que necesita reparación en mi vida es mi vida espiritual, porque veo que no paso tiempo con Dios, de que mi única dosis de Dios es un culto, una reunión, o al mediodía cuando bendigo los alimentos, porque me pasa a mí. A diario y semanalmente tengo que empezar a hacer una introspección y darme cuenta que una parte de mi vida que necesita reparación es mi relación con Dios. Quizás otra parte que necesita reparación tiene que ver con tu pasado y con lo que no has logrado perdonar y que sigue siendo un cortocircuito en tu vida que genera incendios y hace que las presiones externas te destruyan hacia adentro. Y por otro lado, las presiones sirven para que veamos cuán susceptibles somos por la ausencia del carácter de Cristo en nosotros. Algo susceptible es algo que ante el menor contacto se ve afectado. ¿Cuán susceptible sos a todo lo que pasa en tu entorno y a lo que estás viviendo? ¿Cuán susceptible sos? Porque esto va a determinar y va a mostrarte a vos, de manera personal, cuánto del carácter de Cristo se está manifestando en tu vida. Ahora, si yo les pregunto en esta noche, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Quién se anima a tirarme algunos de los que se acuerdan? Amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, paz. Y ahí tenemos un lindo combo, ¿no? Qué bueno es que vos y yo, por ejemplo, hagamos esto. Que agarres una cartulina, agarres un papel o algo visible y que puedas escribir todos los elementos del fruto del Espíritu, porque el fruto es uno, no son varios. Y donde falta uno de estos elementos, el fruto no sirve para nada. Tiene que ser el fruto del Espíritu. Por eso habla en singular. Que vos puedas anotar cada uno de estos puntos en una versión que quizás sea un poco más entendible que la Reina Valera.
Y que cada día empieces a observar cuántos de esos elementos en tu vida se están manifestando y cuántos no. Porque dependiendo de eso, va a ser cuánto afecte la presión sobre tu vida o no. Cuánto implosiones o cuánto no. Ese es el carácter de Cristo. Pero por último quiero decirte esto. Yo sé que tiré muchas cosas, disparé muchas cosas y yo me emociono hablando, ¿no? Pero por sobre todo, tenemos que entender de que quien pelea nuestras batallas es el Señor. Durante mucho tiempo yo quise librar batallas que no me pertenecían, no porque no me tocaban a mí, no me afectaban a mí, sino porque le pertenecían a Dios. ¿Por qué estás luchando con cosas de las cuales Dios es el que tiene el poder para librarlas, esas batallas? ¿Por qué estás permitiendo que tu vida se esté autodestruyendo, implosionando y hundiendo por cosas que vos no podés controlar? Dice Jesús, depositen en mí todas sus cargas, toda la ansiedad, todo lo que se le esté cargando. Depositen en mí que yo le voy a dar descanso, yo me voy a encargar, es promesa de Dios. Y desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia vemos cómo Dios sigue estando en el control siempre. ¿Cuántos lo creen a esto? Por eso es que la pregunta para vos y para mí en esta noche es: ¿cuán implosionado estás? ¿Cuán implosionado estás? El tema de la implosión es que cuanto más presión y más cabida le damos, más nos encerramos, más apáticos nos volvemos, apáticos hacia la gente, apáticos hacia Dios. No me interesa nada, solamente existo, consumo oxígeno. Pero Dios nos creó para vivir vidas de plenitud, vidas para vivir en victoria y en poder, no porque no va a haber presión y no va a haber problemas, van a haber, pero en medio de eso nosotros podemos caminar en plenitud. Miles de personas a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra están tomando la decisión de quitarse la vida, están en depresión crónica. ¿Por qué? Porque no han podido encontrar la paz que supera todo entendimiento. ¿Qué dice Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es una paz como la que les da el mundo, que tiene que ver con dinero, vacaciones en Miami y en Brasil y relaciones. La paz que yo le dejo es una paz que actúa en medio de la presión, en medio de la circunstancia, en medio del problema. Que cuando vos llegues a tu trabajo y te sientas presionado, puedes decir: Señor, te encomiendo esto en tus manos, hacete cargo. Cuando estoy en la facultad y estoy empezando a sentir presión por lo que pasa en mi entorno, por lo que hizo el otro, por lo que no hizo el otro, por los exámenes que tengo por delante, me voy a recibir en el año 2085 y esos pensamientos que tengo, Señor, en tus manos. Cuando esté en este proceso de la paternidad o la maternidad, que ningún niño vino con un manual de instrucciones hasta donde yo sé, y te sientas presionado y a veces frustrado, frustrada, puedes decir: Señor, vos sos mi mayor maestro, aprendo de vos. Que en cada circunstancia de presión puedas descansar en Dios. Y por sobre todas las cosas, cuando el enemigo quiera venir a decirte palabras y cuando vos te quieras autodecir cosas, recuerda esto: papá sigue estando en el control siempre. No te llamó para implosión, sino que te llamó para que estés en la superficie, avanzando hacia sus propósitos y planes eternos. Y a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube, es nuestro deseo que este mensaje bendiga tu vida, sea de bendición a tu corazón, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos y ponga en tu vida paz.